Movimiento NL. Un podcast en el que encontrarás consejos, experiencias y reflexiones tanto prácticas para tu día a día en tus clases como para empezar a crear tu propio micronegocio online de enseñanza NL. Un movimiento al que cada día se suman más y más docentes de todo el mundo. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestro movimiento? Hola a todos, hoy tenemos a un invitado muy especial. Es un invitado que ya fuera de la grabación ya ha dicho que vamos a tener tiempo para poder tratar todo lo que supone entrevistarle. Y es que, bueno, no es más ni menos que otro que Óscar Ortega. Y bueno, seguramente le conoceréis por ser el creador de Un Idioma Cada Vez, una página web de referencia para todos los docentes online, en la cual yo luego pues explicaré que parte de la culpa de la cual hoy yo me dedico pues a la enseñanza online viene de esta página. Óscar también es creador del grupo de Facebook Profesores Online de Idiomas, que creo que no sé si es el único grupo de habla hispana dedicado a la enseñanza de idiomas, y creo que es así. Luego Óscar me lo confirma. También es autor de un libro llamado Cómo convertirse en profesor online de idiomas, que bueno, supone una guía rápida, basada en preguntas y en respuestas de todas aquellas cuestiones que son necesarias para una persona que quiera ser o convertirse en profesor de idiomas. Y luego también ahora mismo está jugando con un juguetito nuevo llamado Idaski, que nos va a explicar qué es, y si ya, por si eso fuese poco, también está cooperando en la conferencia L, que bueno, se tiene previsto estrenarla en septiembre. Óscar, ¿cómo es posible que tengas tanto tiempo para hacer todo esto? Es que no lo tengo. El secreto es no tenerlo. Cuando dices, no, tengo tiempo de sobra, es que no estás haciendo lo suficiente. Pero no, la verdad es que escuchándote, las cosas que he hecho y que hago y algunas que no has nombrado porque seguramente no las sabes, y porque yo no me acuerdo, ciertamente yo me pregunto lo mismo. No sé de dónde saco tiempo. Dios mío. Bueno, para quien no te conozca, Óscar, tú eres de Bilbao, naces en el Sí, 73 y desde cierto. pequeñito pues ya te encanta la lectura, la escritura, y todo parecía indicar de que te ibas a dedicar más a las letras que a los números o a la ciencia, pero curiosamente vas y acabas como profesor de informática. Óscar, ¿qué te pasó? Cuéntame. En realidad me gustaba todo. Es verdad que adoraba leer, me encantaba leer desde muy pequeñito. Y escribir también, no lo hacía muy bien, pero bueno, escribía. Pero era mal estudiante, no era muy buen estudiante. No porque fuera tonto, simplemente porque no estudiaba, no, sin más. Estudiaba lo justo para seguir adelante. Entonces, en un cierto momento que no sabía qué hacer con mis estudios, pues me convencieron para estudiar informática. No era lo mío, yo no quería estudiar informática. Pero bueno, aparecí ahí. O sea que Y vocacional no era. efectivamente mi primer trabajo fue como profesor, pero no de idiomas, sino de informática. ¿Sí? Yo creo, Oscar, que no sé si estás de acuerdo conmigo, que quien nace como profesor, tarde o temprano acaba siendo profesor. Y entonces, tú eres una situación bastante común en el mundo al menos del L, de gente que, digamos, no se forma inicialmente en lengua ni en literatura, pero tarde o temprano, por alguna cuestión de la vida, acaba pues viviendo una situación en la cual tiene que enseñar, tiene que convertirse como profesor, y acaba como descubriendo ese algo, ¿no? Yo lo llamo activar el detonador, hay gente que lo llama hacer clic, pero en tu caso esto pasó. ¿Tú crees, Óscar, que quien nace como profesor tarde o temprano acaba siéndolo? No necesariamente, pero seguramente sí que le va a quedar dentro alguna cosa que a lo mejor no sabe lo que es, que va a decir, ostras, yo no estoy haciendo lo que me gusta. Que es más o menos lo que me pasó a mí. A mí me encanta la informática, dicho sea de paso. Cuando yo empecé con la informática no sabía que me gustaba, luego descubrí que me encantaba,
Pero aún así, yo, toda mi trayectoria de informático, aunque comencé como profesor, luego ya fui programador y otras cosas, pero siempre estuve enseñando. De una forma u otra, siempre fui profesor en determinados momentos. Y veía que eso me encantaba. Eh, yo adoraba dar clases a otras personas. Y al final, pues efectivamente, para mí fue un paso natural el convertirme en profesor de español, formación de por medio, pero un paso natural. Y a mucha gente que no le ocurre eso, yo creo que, es decir, que no cambia a lo que realmente le gusta, se debe sentir un poquito frustrado, un poquito tal vez, porque tiene eso dentro. Enseñar es algo muy motivante, es algo muy bueno, y el que no lo consiga hacer, yo creo que le debe quedar una espinita ahí dentro, sí. Ujú. Y bueno, todo parecía indicar que tarde o temprano ibas a dar el salto a la lengua, porque bueno, ya te gustaba leer, te gustaba escribir, y decidiste pues dejar la informática y convertirte en profesor de español, pero profesor de lengua. Eh, y te acabas formando. ¿Cómo fue Sí. esa formación inicial? ¿Qué hiciste? Bueno, hice un curso explícito para profesores de español, no estudié una carrera, no estudié un máster, era un curso, y ya, sinceramente no me acuerdo de cuántas horas ni cómo era, y fue una buena formación, fue excelente, de hecho, me gustó mucho. No voy a hacer publicidad del lugar, no por nada, pero es que no me gusta hacer publicidad de lugares que no sé cómo están enseñando, y como han pasado ya bastantes años, no sé cómo estarán ahora. Pero bueno, me gustó, estuvo muy bien. Pero la realidad es que por mucho que me gustase y por mucho que aprendiese y por mucho que me convirtiese en un profesor oficialmente gracias a este curso, realmente la experiencia es la que te enseña a ser un buen profesor. Un buen profesor, cuidado, no los conocimientos del idioma o de pedagogía, pero sí a ser un profesor, a lo que es sentirte como profesor. Eso solo la experiencia te lo enseña, no hay ningún curso que te enseñe eso. Ujú. Claro, a mí por ejemplo, me escriben muchas personas preguntándome emails y tal de, oye Sergio, pero ¿qué curso es el mejor? ¿Cómo empiezo? ¿Qué me recomiendas? ¿No? Y yo creo que mucho de estos emails vienen de personas que todavía no entienden de que sí que es importante la formación, pero hay un gran espacio de práctica docente y hay un gran conocimiento que solo te va a ofrecer horas y horas de experimentación en el aula, ¿no? Y ellos Sí. piensan que al tener un título, ellos ya están capacitados para encontrar un trabajo y para dar clase, cuando en realidad creo que no es así, ¿verdad? No, simplemente, a ver, el título está muy bien, Mm. muy bonito. Yo el título que gané, pues mira, me ha abierto determinadas puertas. Pero, pero yo siempre digo, el primer alumno que tuve, el primer alumno, la primera clase, el primer alumno real, fuera de prácticas, el primer alumno real que tuve, dije, ostras, es que no sé qué hacer. Y yo ya había estudiado, había tenido prácticas, tenía a mi mujer que ya era profesora y que me podía dar consejos y tal, pero Mm. yo aún así no sabía qué hacer. Y no sabía, quiero decir, estaba nervioso, me faltaba experiencia, vamos. Claro. Y yo siempre digo que esa primera clase o esas primeras clases fueron horrorosas, que seguramente no es verdad, porque el primer alumno estuvo conmigo 3 años, pero bueno, Mira, tan mal no lo haría. claro. O a lo mejor era el único, no lo sé. Pero ciertamente, ¿no? La formación es muy importante, el título es muy importante para determinadas cosas, pero para dar clase lo que verdaderamente te enseña es una formación continua, que está formada por la experiencia, por lo que aprendes en el curso, en el máster, en la carrera, por lo que te cuentan otras personas, por las conversaciones, por lo que escuchas, por lo que lees, por todo. La formación continua es lo que te enseña a ser un profesor y la experiencia. Ujú. Y bueno, Oscar, tengo aquí un vacío de información, pero tú al final acabas en Brasil. ¿Cómo es posible esto? O sea, ¿qué salto has pegado desde que recibes tu formación hasta que metes el salto? ¿Cómo termina? O sea, ¿cómo acabas en Brasil? ¿Por qué Brasil? Bueno, bueno, pues te cuento. Realmente más que un vacío fue un cambio de vida. Como te decía antes, muchas personas que son profesores de vocación y están en otra profesión, existe una cierta posibilidad de que se encuentren frustrados. Y eso es lo que me pasaba a mí. Y yo no me sentía a gusto en la profesión en la que estaba como informático. Y bueno, me di cuenta que lo que me gustaba era enseñar. Yo quería enseñar. Claro. Y bueno, y además quería salirme un poquito de la informática. Estaba un poco cansado, quemado.
Entonces, bueno, pues para mí el paso natural era ser profesor de idiomas. Siempre me gustan los idiomas también. En este caso, pues el español era el lógico. Y luego, pero claro, yo también pensé, ostras, vale, pero ¿dónde voy a encontrar trabajo? Mm, Y no se me daba la sensación que encontrar trabajo en España como profesor de español era más complicado, claro. por diversas razones. Mm. Y ahí empecé a pensar en diferentes lugares a donde ir. Y uno de ellos era Brasil y leí muchas cosas sobre la necesidad de profesores de español en ese momento en el país y me fui para allí. Sin más, no hay muchas más razones. A la aventura. Totalmente, 100%. Wow. No tenía ni la menor idea de lo que iba a pasar. Estaba tan mal en ese momento, sinceramente, Sí. con la informática que, bueno, que cualquier cambio iba a ser a mejor. Vaya, ¿y Y yo tuve cómo, suerte, que conté. ah, Pero bueno, salió bien. y cómo que te encontraste allí en Brasil? ¿Cómo estaba la enseñanza de idiomas? Bueno, desde luego hay mucha necesidad de profesores españoles, eso es verdad, de profesores en general de idiomas. Es un país donde se habla portugués, pero rodeado de países que hablan español y con mucho comercio entre ellos. Entonces, claro, al principio, como igual que en el resto del mundo, los brasileños intentan aprender inglés, que bueno, va a ser el idioma que en teoría les va a llenar su currículum y que les va a Mm, conectar con muchos trabajos. Pero claro, muchos de ellos se dan cuenta de que ese comercio con el resto de Latinoamérica o de Sudamérica es en español. ujú. Y entonces, claro, hay mucha necesidad de profesor de español y efectivamente pues había. Hasta tal punto que al final ni siquiera trabajé, bueno, sí que trabajé en escuelas, pero trabajé poco y me dediqué más a dar clases por mi cuenta porque me salía más rentable y más cómodo. Claro, claro. Y todo parece ir bien hasta 2011, que es cuando decides Sí, volver a Europa. Y aquí haces ya, digamos, lo que creo que todos los profesores bueno, que lo hacemos online, hacemos, que es como decides ir 100% ya hacia este mundo online, es decir, ya te vuelcas totalmente hacia la enseñanza online y después, digamos, de una etapa, no sé si feliz o de desencanto, un poco frustrante, que es a veces la que tenemos los profesores de lengua, cuando damos clases en sitios físicos, al menos en general. En tu caso, Oscar, ¿por qué decides saltar al mundo online? bueno, en mi caso fue necesidad. No voy a mentir, no es una cosa que diga. Hay mucha gente que me ha comentado, Oscar, tú, claro, eres informático, entonces Claro. online tiene sentido. Y yo no, no es mi caso. De hecho, todo lo contrario. Eh, Ni se nos había pasado, a mi mujer y a mí, que al final somos los dos profesores, ni se nos había pasado por la cabeza ser profesores online. De hecho, mi mujer daba algunas clases online, pero más por curiosidad. O sea, Ajá. estaba ahí la posibilidad de, voy a dar clases online. Y en ese momento, cuando nos fuimos a Europa, cuando nos vinimos a Europa, mejor dicho, ahora estoy en Portugal, bueno, pues teníamos dos posibilidades, encontrar trabajo en alguna empresa o continuar como profesores. En ese momento, era 2011, 2012, bueno, la crisis estaba en un momento fuerte Sí. y obviamente ya sabemos lo que ocurre con los profesores de español en España. Hay muchos, ya de por sí, generalmente hay muchos. Cuando hay crisis, pues bueno, es una profesión que es muy apetecible para muchas personas, Mm, una mm. golosina. Entonces, bueno, pues había mucha competencia en nuestra cabeza eso no entraba, el luchar por un puesto de trabajo y más aún poco cuando llevábamos unos años dando clases particulares. Entonces, bueno, pues de repente alguien nos dijo, oye, ¿y por qué no cogéis los alumnos presenciales y los convertís a online? Yo ya había perdido esa oportunidad, mis alumnos no querían clases online, simplemente. Bueno, no todo el mundo está preparado para eso, pero mi mujer sí, algunos. Y bueno, y poco a poco comenzamos, gracias a Italki al principio, luego ya por nuestra cuenta y hasta ahora. Claro, o sea, tú ya partías con una cantidad de estudiantes. Tú ya tenías a Bueno, los, yo a no, los mi mujer. tu mujer, de estudiantes de allí. Y Oscar, yo tengo curiosidad. Yo en 2011 es cuando yo empecé a dar clases presenciales, pero en 2011, ¿cómo estaba el mundo online? ¿Qué existía? ¿Existían tantas plataformas? ¿Crees que estaba No. mejor? ¿Había más ventajas, más desventajas? Había sobre todo dos plataformas en ese momento, que una era Italki y otra Verbal Planet. Wow, sí. Seguramente habría más, no lo sé.
pero así que yo conocéis en ese momento fuerte o relativamente fuertes esas dos. Y estaban comenzando, tampoco es una cosa. Italki hasta hacía muy poquito había sido una plataforma de intercambio, Ujú. simplemente. Es decir, ponía en contacto estudiantes de un idioma con estudiantes del otro y se acabó. Después que se convirtió Claro. en una plataforma de conexión entre alumnos y profesores. Entonces, en ese momento había muy poquito. Plataformas, casi ninguna. Y profesores online no. Profesores online había unos cuantos. Lo que pasa es que estábamos todos desconectados, por decirlo de alguna Claro. forma, cada uno por su lado, sin nada en común y luchando por sobrevivir en una profesión que en algunos países como Estados Unidos era muy normal, eh, o relativamente normal, pero que en el resto del mundo, pues no, eso de estudiar online, no, con un profesor y con una cámara en medio, no era nada normal. Entonces, bueno, fue un comienzo levemente complicado. Claro. O sea, había, digamos, menos competencia y había menos demanda también. Todavía la gente no Sí, se sí, sí, atrevía mucho efectivamente, eso es, a hacerlo y bueno, y tampoco lo que tú me comentas, que estabais un poco desconectados. Es decir, que totalmente. también parte de cosa que yo admiro tuyo, Óscar, es que tú has sido capaz de unir, de aglutinar luego iremos a por el grupo de Facebook, pero aglutinar a una comunidad de profesores de idiomas que yo creo que ya existía desde hace tiempo, cuando no estaban Sí, escondidos, y sí, tú has sí. sido capaz de conectarlos y de hacer que cooperen con una idea en común. Oscar, ¿tú crees que todo parece indicar que el mundo online o que la enseñanza online parece ser como un punto final o al menos el objetivo o hacia donde nos dirigimos muchos de los profesores que durante años hemos estado dando clases presenciales? Hombre, sí, a ver, hay de todo, por supuesto, pero hay una gran cantidad de profesores de español o de idiomas en general que son profesores presenciales en diversos países, pues porque en su país de origen, no, obviamente no todo el mundo puede trabajar de profesor de ese idioma, entonces emigran hacia otros países, hacia Rusia, hacia Inglaterra, hacia Francia, hacia donde sea, y bueno, pues dan clases ahí, se forman una vida, lo que sea, pero muchos de ellos no quieren estar en otros países, quieren estar en su país, en España, en Colombia, donde sea. Claro. Y claro, evidentemente ahí la enseñanza online es una puerta abierta a que vuelvan a su país o a que se queden donde están, pero de otra forma y les da una libertad de movimiento bastante grande y entonces en ese sentido sí, es la meta para muchos profesores. Y de hecho, muchos profesores que han contactado conmigo a través de un idioma cada vez, su problema o su objetivo final era ese, era volver a su país o dejar sus clases presenciales porque no le gustaban, porque era un rollo dar clases presenciales para una escuela o para una empresa. Y querían armarse su propia escuela online. Claro. Entonces, sí, sí. Y nos vamos a 2015 y se inicia otro nuevo, bueno, por lo que he visto, otro nuevo momento en tu vida y es que te conviertes también en orientador de profesores. Ujú. No solamente ya, digamos, impartes las clases, sino que ya te dedicas pues a ayudar, a guiar, a orientar a otras personas pues que quieren convertirse en profesor. Oscar, ¿cuáles son los problemas más comunes a los que se enfrentan todas las personas que contactan contigo que quieren ser profesores? Yo diría que hay dos problemas comunes. Hay uno, bueno, hay uno que se obvio, hay una serie canadiense de policías donde el comisario, cuando van a resolver un crimen, siempre dice, sigue el dinero, porque ahí vas a encontrar al asesino. Bueno, pues esto es lo mismo. Los problemas económicos, qué hacer, qué impuestos pagar, o cuánto cobrar, o qué hago si me cancelan una clase, él se la cobro o no, todo ese tipo de dudas son masivas, son repetidas, o cómo cobrar a los alumnos, por supuesto. Entonces, por un lado, todo lo que tenga que ver con dinero son preguntas muy comunes. Y por otra parte, los problemas técnicos. Y es que la mayoría de los profesores son eso, profesores. Y como solemos decir en España, ¿no? Es que soy de letras. Y Claro. todo lo que sea tecnología o números o lo que sea, pues no me entra. Y entonces los números sería el dinero y la tecnología, pues sería la otra parte. Muchos profesores son simplemente, no voy a decir nulos, pero hay muchos profesores que no se sienten a gusto con la tecnología o simplemente no se sienten a gusto poniéndose a un lado de la cámara, lo cual, claro,
en las clases online pues es un poco, Sí, un sí. poco malo. Claro, entonces te conviertes en orientador y bueno, no sé cuándo publicas tu libro, pero yo considero que todos estos aspectos que me estás comentando se explican perfectamente en tu libro, cómo convertirse en un profesor online de idiomas. Y en este libro tú planteas, digamos, preguntas y respuestas que son preguntas que normalmente la gente que se quiere dedicar al mundo online pues te hacen. Son preguntas que no solamente están relacionados con la enseñanza, sino también pues con aspectos económicos, con la tecnología, con cómo gestionar el tiempo, los horarios. Y entonces yo de aquí he extraído algunas preguntas, Óscar, y quiero que me las respondas. Muy bien. ¿Tú crees que todo el mundo puede ser profesor? Tú en tu libro dices que es difícil, pero no imposible. Sí, sí, mira, sonó una frase. No me acordaba haberla hecho, pero lo hubiese repetido. Sí, a ver, ¿todo el mundo se puede convertir en profesor? Sí, 100%. Ahora, ¿todo el mundo sirve como profesor? Bueno, esto es lo de siempre, ¿verdad? Todos hemos tenido profesores a lo largo de nuestra vida, algunos buenos, otros malos, la mayoría malos, seguramente, o ni buenos ni malos. Y en esto es igual, pues todo el mundo puede convertirse en profesor con la suficiente formación, experiencia, etcétera, y horas. Sí, se puede convertir en profesor. Eso no quiere decir que sea un buen profesor, quiere decir que se ha convertido en profesor, simplemente. Lo de ser un buen profesor ya es otro tema. Ahí si me preguntas si todo el mundo puede ser un buen profesor, te voy a decir no. Y bueno, ¿qué se necesita para ser un buen profesor? Paciencia. Paciencia. Lo principal es paciencia. Sí, paciencia con todo, además. Primero con los alumnos. Obviamente eso es esencial, paciencia con los alumnos. Pero desde nuestra perspectiva de profesor online, paciencia también con todo lo que envuelve el tema de ser profesor. Es decir, no solo, no me refiero ya, me olvido totalmente de la metodología, de la didáctica, etcétera. Simplemente temas administrativos, marketing, cómo conseguir alumnos, cómo promocionarse, todo eso hay que tener mucha paciencia y mucho trabajo. Entonces, paciencia es una palabra clave, que hay más, pero para mí una de ellas es esencial, la paciencia. ¿Crees que hay más ventajas o más desventajas a la hora de enseñar online, tú que vienes del mundo presencial? Mm, Mira, cuando me preguntan eso, y yo sinceramente no se me ocurre una cosa que se pueda hacer presencialmente y online no. Hay mucha gente, y esto lo he escuchado muchísimas veces, que me dicen los profesores, pero Oscar, es que en las clases presenciales, perdón, en las clases online, falta ese contacto físico que tienes en las clases presenciales. Y yo siempre pienso, ¿qué hacen estos profesores con los alumnos? Quiero decir, yo no tengo contacto físico con los alumnos. Como mucho les doy la mano si Sí. llegan, no sé. Pero bueno, entonces no sé lo que harán con ellos. Si lo que se refiere es a un contacto físico visual o que les ves de cuerpo entero, pues es verdad, porque en la cámara eso no lo vemos, ¿no? Como el presentador de telediario, ¿no? Pero realmente, una vez que te acostumbres, para mí es exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. Ahora, eso sí, lo que hay diferencia es a favor de las clases online, porque te da mucha libertad en muchos sentidos. Mm. Libertad de elegir horarios, de elegir precios, porque al final pues eres tú tu jefe y eres quien lo decide. A veces esto no es bueno, pero bueno. Te da mucha libertad. Toda esta libertad es lo que puede convertirse también en una desventaja. Es decir, esto que te da total libertad, al final puede ser algo perjudicial para ti si no lo controlas lo suficiente. Tienes total libertad a la hora de escoger horarios. Ahora, yo he visto gente que daba 11 clases por día. Wow. Ostras, 11 clases Wow. por día, más lo que conlleva preparar esas clases, es dedicar tu vida entera, quiero decir, menos dormir y comer, Sí. a la enseñanza. Y eso es una barbaridad, claro. Ganan dinero, pero a costa de tu Claro. vida. Al Claro, claro, final. claro. Dios mío. Y también hay otra cosa que comentas, Oscar, que es la mentalidad del autónomo, que hay que no solamente tiene que afrontar
pues oye, que tú eres el propio jefe de tu negocio, es decir, que si te pones malo, pues no cobras todo esto, sino que además tienes que también tener una actitud en el sentido de que tienes que amar la soledad o al menos saber convivir con ella, porque pasas mucho tiempo solo y no estás en compañía pues de tus compañeros de trabajo o de los demás profesores. Eso es difícil, ¿verdad? Sí, es muy difícil. Yo he hecho en Brasil di pocas, bueno, pocas, di algunas clases en escuela y bueno, pues ahí tienes contacto con otros profesores y comentas con ellos. Pero es verdad, cuando das clases online, estás tú y tu sombra, y ya está, se acabó. O mejor dicho, tus alumnos. Ajá. Yo tengo la suerte de tener a mi mujer, que también es profesora. Entonces, bueno, entre nosotros comentamos muchas cosas y ya nos hacemos bastante compañía. Bueno, y actualmente tengo muchos profesores, colegas, amigos con los que también continúo en contacto y bueno, pues al final ayuda. Pero sí, es una profesión muy solitaria. Trabajar en casa, cualquier autónomo lo sabe, cualquier freelancer que haya trabajado por su cuenta, sabe que ser autónomo, ser freelancer es muy solitario. Entonces, si no estás preparado, si no te gusta esa soledad, eh, esa tal vez sea una buena razón para no dedicarte a ser profesor online, Mm, porque es complicado. Sí. sí, 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 la verdad es que sí. Hablando de temas más específicos de la enseñanza, Óscar, ¿qué nos recomiendas? ¿Centrarnos en una plataforma o en varias? Yo recomiendo centrarnos en ninguna plataforma, pero dicho esto me explico. Yo siempre recomiendo al que está comenzando en las clases online ir directamente a las plataformas. ¿Por qué? Porque son medios rápidos de conseguir alumnos con un poco de suerte, o mejor dicho, con un poco de perfil bien preparado. Y no tienes que esforzarte, es decir, tú entras en la plataforma, rellenas tu perfil y ya está. Y ahora espera, te puedes sentar y esperar a que lleguen tus alumnos. Entonces es muy cómodo. Para comenzar es fantástico. Ahora, a largo plazo no. A largo plazo lo que ocurre es que, bueno, a ver, a largo plazo para mí no, pero yo creo que eso puede cambiar dependiendo de cada persona. Las plataformas, dependiendo cuál, te ayudan mucho a resolver diferentes temas por ejemplo, de administración, económicas, etcétera. Pero pero al mismo tiempo te ponen unos límites. Claro. Al final, los alumnos son los que llegan a esa plataforma, cuando en realidad hay millones de alumnos eh, repartidos por el globo. Entonces, claro, tú llegas solo a unos poquitos, a los que llegan a esa plataforma, nada más. Entonces, claro, yo soy de la opinión de que a largo plazo hay que construir tu marca personal, como se Claro. le llama ahora, o tu página web, Mm, tus redes sociales, para que lleguen tus alumnos a través de esas redes sociales, a través de esa marca. Lo que pasa es que eso exige un trabajo y no van a llegar de repente. claro. No vas a poner tu página web, que esto es algo que piensa mucha gente. Yo pongo mi página web y además soy titulado en filología con máster L y ya está, me van a llegar los alumnos. Y esto no es así, claro, hay una labor detrás que es muy grande, muy Sí, sí. pesada, muy trabajosa. Pero a quien le gusta, se lo paso. Y bueno, creo que tienes un capítulo dedicado a la clase de prueba o a la clase de prueba, trial lesson, primera clase, Sí. que yo creo que esto es fundamental. O sea, de que la gente no le da la demasiada importancia, porque supone la primera toma de contacto con lo que en teoría se puede convertir en tu futuro alumno. ¿Cómo de importante, Óscar, es esta clase de prueba o primera clase y qué consejos darías, consejos rápidos para que luego ese alumno se convierta en tu futuro alumno y esté presente en tus futuras clases? Vale. Yo siempre suelo decir que el que hace una clase de prueba contigo, Hmm. bueno, digamos que ya tienes medio camino hecho para conseguirlo como alumno, porque en Internet somos miles de profesores, o bueno, no sé, los que seamos, o en una plataforma somos decenas de profesores o cientos de profesores, y que te hayan escogido a ti como Exacto. para hacer una clase de prueba, o sea, ya es medio camino hecho. Quiere decir que has trabajado en tu perfil, has trabajado en tus redes sociales, has trabajado de una forma que has llamado la atención al alumno. Entonces ya tienes medio camino hecho. Te falta el otro medio que sería ese primer Hmm. contacto, la clase de prueba, que obviamente es súper importante, porque es el otro medio camino, el definitivo, el que te va a hacer que ese alumno diga, vale, este es mi profesor. Y aquí el único secreto es
convencerle al alumno de que merece la pena estar contigo, y eso solo se hace a través de un poquito de conexión. Es decir, si... A ver, ocurre de todo, pero es verdad que cuando estás con una persona, en cualquier profesión, en cualquier ámbito de tu vida, y la primera impresión que tienes de ella es buena, incluso aunque no sepas lo que va a venir después, pues dices, me quedo con esta persona. Esto lo podemos aplicar a todo, a las clases online, pero también a encontrar parejas, por decirte algo. Tú vas a un bar y ves a un chico o una chica y empiezas a hablar y te resulta agradable y dices, ostras, yo quiero saber más de ella. Bueno, pues con un profesor es lo mismo. Va a venir tu alumno, te vas a encontrar con él, le vas a decir 4 cosas, vas a conectar con él, le vas a parecer simpático, va a terminar la clase sabiendo más de ti y sabiendo sobre todo alguna cosita del idioma, porque esto es lo importante, que sepa, que salga de ese primer contacto diciendo, ah, mira, he aprendido una cosa, aunque sea poca, aunque sea ridícula, pero que diga, he salido sabiendo algo, depende de cómo tengas, de cuánto tiempo tengas y todo eso. Bueno, pues al final eso te va a ayudar mucho Claro, a conseguir esa otra mitad del camino. Luego también saltamos a tu página web, que por lo que sé, unidiomacadavez.com es o nació como una sección de un blog de viajes, que creo que es otra de tus pasiones, llamado Un viaje cada vez. No sé si, creo que lo vi hace 2 días. Un lugar cada vez. Y creo que, no sé si lo sigues actualizando. ¿Sigues activo en ese blog de viajes? ¿No? ¿Ya no? No, lo tengo activo, quiero decir, activo está online y desgraciadamente no tengo tiempo. Lo que decíamos al principio, que no sé dónde saco tiempo, bueno, es que no tengo, simplemente. Entonces tuve que elegir entre mamá y papá. Claro. Bueno, llevar 2 blogs wow, tiene que ser un trabajo enorme. Son 2 cosas que me encantan, viajar y enseñar, o la educación en general, ¿no? Ni siquiera enseñar. Pues yo, Óscar, yo te conocí por tu blog. O sea, yo me acuerdo que no sé qué año sería, igual hace 2 o 3 años, en los que creo que ya estaba por aquí, estaba por Sarajevo. Y vaya, estaba no rondando la idea, pero sí algo de dar clases online, ¿no? No como futura profesión ni nada, o sea, igual como curiosidad. Y bueno, me fui a Google, no sé qué tecleé, tuve que teclear algo como aprender un idioma o algo así, y me salió el tuyo. Y dije, wow, mira, pero si hay una persona que se está dedicando a esto al 100%, si todo lo que está ofreciendo son contenidos dedicados a la enseñanza de lenguas, y me miré el blog y dije, jo, yo también quiero, y creo que tu página web, por esa razón, es como un punto de referencia, para cualquier persona que se quiera convertir o quiera obtener información sobre cómo convertirse en profesores online. Óscar, para una persona que digamos que tenga estas dudas o que le esté corroyendo la mente un poquito sobre esto de la enseñanza online, ¿qué puede encontrar en tu blog y cómo le puedes ayudar? Te voy a admitir una cosa. Yo cuando comencé con este blog, lo hice porque vi que no había nadie que escribiese sobre esto, o en español. Y bueno, pues comencé a escribir sin más. Yo creo que era un tema interesante. Yo también lo hice un poco de forma poco altruista, porque dije, cuanto más profesores haya online, también va a haber más alumnos, porque esto es algo correlacional. Y es verdad, y en la práctica funciona. Pero cada vez que alguien me pregunta, Óscar, ¿qué puedo hacer para ser profesor online? Yo lo que debería hacer es decirle, mira, te mando a mi página web y tienes un montón de información ahí, tienes no sé cuántos artículos escritos, pero me da mucha vergüenza hacerlo. Entonces, ni siquiera sé qué sabría destacarte ahí. Es que yo creo que lo mejor que tiene esta página es, no es mis opiniones y mi experiencia, sino saber qué es lo que te vas a encontrar durante tu camino para convertirte en profesor online. Exacto. Y para mí esto es lo esencial. Porque al final, para ser profesor online, para cualquier profesor, para cualquier profesión, tú te lo tienes que currar, tienes que trabajar. No puedes decir, oye, dame todo hecho. Yo quiero ser profesor online, venga, ya está. No, tú tienes que hacer un trabajo muy grande. Y parte de ese trabajo es leer, o escuchar un podcast, o ver vídeos, o lo que sea, informarte.
Y en ese sentido, pues bueno, pues la página está, creo humildemente que está muy bien, no por el contenido, sino por saber qué problemas vas a tener, qué ventajas vas a tener, qué opciones vas a tener. Y luego ya, oye, mira, si te sirve lo que viene en la página, bien. Si te tienes que buscar la vida y buscarte más cosas en otras páginas, pues también. Eh, yo creo. Para mí es como una extensión de tu libro. Es decir, es como un libro, pero a lo grande. Todo lo que estás tratando en el libro lo tratas en el blog, pero, o sea, con mucho más artículos, con mucho más contenido. Sí, sí, sí. Y sí, sí. Y bueno, Oscar, luego también tienes. Esto ya no sé cómo nació, pero tienes el grupo de Facebook. Nació a partir de ese blog, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que me di cuenta también que estamos, lo que decía, lo que comentaba antes, estamos muy desconectados los Claro. profesores. Y que no servía para mucho tener un blog si nadie entraba en él, también. Y, y además, a ver, yo llevo ya unos cuantos años dando clases, online o Mm. presenciales, pero, y aquí lo digo muy claro, el profesor que crea que ya sabe todo es un profesor horroroso y a mí me gusta aprender cosas cada día. Me encanta, además de cualquier cosa, no solo de educación. Eh, y para mí era esencial tener ese contacto con los profesores, no solo con mi mujer, sino con un montón de profesores. Entonces creé el grupo, sin más, para ayudarnos entre todos y, como decía antes, para expandir un poco nuestra profesión, porque cuantos más profesores seamos, no es más competencia, es más alumnos. Y Exacto. eso lo Sí, tenemos que sí. tener muy claro. Sí, sí. Pues bueno, yo creo que con el grupo se te ha ido un poco de las manos porque he estado echando un vistazo a cuál es tu tribu y tienes casi como, no sé, tienes a casi 3.000 profesores. O sea, 3.000 Sí. individuos que están generando, o sea, contenido, o sea, preguntando. Es una comunidad muy dinámica que creo que no Ujú. sé cuántas participaciones tendrás cada día, pero digamos que se tratan temas de todos los aspectos, de gente que tiene una pregunta en relación a una clase o un tema económico o algo y enseguida, o sea, no tienes que, yo al menos las preguntas que he hecho no tienes ni que esperar ni 5 minutos ya a obtener una respuesta. Y que digamos que, al menos a mí, para mí, como blogger, a mí me sirve, y esto tengo que confesártelo, Oscar, como inspiración para artículos de mi blog. Es decir, yo cuando no No, sé a qué mí escribir, también. Sí, sí. yo me marcho ahí, veo una pregunta y digo, pues te voy a dar respuesta, pero no una respuesta aquí, sino que te voy a escribir un artículo, ¿no? Entonces se lo escribes. Oscar, ¿qué tipo de información o qué cuestiones puedes encontrar en tu grupo de Facebook y por qué alguien que nos está escuchando tendría que darle un like o que inscribirse? Vale, te voy a confesar una cosa. Cuando creé el grupo dije, no, no va a tener mucho éxito porque es un tema muy específico. Yo no quería abrir el grupo a todo tipo de contenido. Quería que el grupo fuese exactamente para resolver dudas que los profesores online pudiesen tener sobre esta modalidad de esta profesión. Y dije, hombre, a ver, se pueden tener muchas dudas, pero al final son siempre las mismas. Ujú. El libro que hablabas antes, que escribí, son 62 preguntas. Y tampoco no es que se puedan hacer muchísimas más. Se puede, pero son las básicas, son las que todo el mundo hace. Entonces pensé, ostras, pues el grupo tampoco da para mucho más. Y resulta que sí. Es ¿Sí? decir, tú lo has dicho, son casi 3.000 profesores. Y es verdad que muchas preguntas se repiten una y otra vez. Y yo animo a que los que preguntan lo hagan, primero busquen en el buscador. Pero es verdad que muchas veces incluso la misma pregunta tiene deriva en comentarios diferentes, en Claro. puntos de vista diferentes. Cada vez hay más gente y por tanto los puntos de vista son Sí. diferentes. Y además es un grupo internacional. Es decir, no es, a diferencia de lo que muchos piensan, no es un grupo de profesores de español, es un grupo de profesores de idiomas online. Sí. Entonces hay profesores de español, sobre todo, porque el grupo está en español, pero también hay profesores de portugués y de griego, de alemán, de francés, de lo que sea, de chino, de árabe. Y cada uno tiene un punto de vista muy diferente. Y además, al ser internacional, también tienen profesores en todas partes del mundo. Y esto también lo hace muy, muy valioso porque, claro, yo puedo hablar de cómo ser autónomo en Portugal, que es de donde entiendo, porque es donde soy autónomo, pero si alguien me pregunta cómo ser autónomo en Colombia, pues no tengo la menor idea, claro, lógicamente. Y entonces el grupo pues, está muy bien para Claro. ayudar en ese sentido. Y además es una de las cosas que me preguntan. Como antes, igual que antes decía en la página, en el grupo sigue el dinero. La gente pregunta sobre temas de dinero. Y además es muy normal porque en muchos países bueno, la gente pensamos que en todos los lugares pueden pagar de todas las formas posibles, pero esto no es así. Hay países en los que PayPal no funciona, o funciona de una forma diferente, o cobra más tasas.
y hay países en donde la transferencia bancaria pues es genial, fantástica, funciona muy bien, y otros en los que no saben ni lo que es, casi, entre comillas. Entonces, pues en ese sentido el grupo ayuda mucho, y como digo, a ver muchos puntos de vista. Y preguntabas por qué alguien tendría que entrar en este grupo, pues es muy sencillo. Al principio, en la presentación, dudaba si existían más grupos de ese tipo, de profesores online. Yo sinceramente no lo sé, no lo miro, no es algo que me preocupe. Si alguien quiere estar en 10 grupos, oye, perfecto, claro. Pero seguro que no hay muchos, segurísimo. Entonces ya esa es una razón Claro. para estar en este grupo. Yo creo que es el único que hay de habla hispana de profesores de idioma online. Creo que no hay más que el Es tuyo. posible. Y bueno, como tú has dicho, tiene una tribu variada, grande, y que ya digo que estas dos variables van a ir en aumento. O sea, cada vez va a haber más variedad y va a haber más gente. Así que yo creo que este grupo de Facebook tiene muy buena salud. Y bueno, Oscar, vamos a hablar de tu último juguetito llamado Didaski. ¿Qué es Didaski? Eh, es mi hijo. Más que mi juguete, y no es mío en realidad, es nuestro, porque somos varias personas las que estamos dentro. Mira, dirás que nace de una necesidad. Nace para profesores online, pero en realidad es para todos los profesores. Es una página y la presentamos como herramientas para profesores de idiomas. Ha nacido hace poco, por tanto lo de herramientas en plural es un poco subjetivo, pero bueno, poco a poco va creciendo y, y está orientado precisamente a que una de las cosas que más preguntan, como antes decía, que más preguntan los profesores online, pero los profesores en general, es sobre qué herramienta tengo que usar para hacer no sé qué y qué herramienta tengo que usar para hacer no sé cuánto. Y al final resulta que todas esas herramientas están una en cada lugar. Una es de un padre y otra de otra madre y al final están todas ahí perdidas. Y esto nos complica la vida, nos hace perder mucho tiempo, nos hace aprender un montón de cosas y la verdad es que eso es aburrido, es tedioso y es todo laborioso. Entonces, al final dijimos, a ver, para nosotros, lo ideal sería tener todo en un mismo lugar. Esto es una aspiración muy imposible, por decirlo de alguna forma, pero por lo menos hay que tener un número de herramientas de esas que son complejas de usar y de encontrar y de aprender, tenerlas en un mismo sitio y además que estén orientadas específicamente para los profesores de idiomas, porque esto es una cuestión que muchas veces nos complica la vida. Vamos a buscar un calendario para que los alumnos puedan reservar nuestras clases y hay un montón de calendarios por todas partes. Pero resulta que, a no ser que lo queramos hacer muy simple, que está muy bien, ninguno de ellos se adapta a la casuística de un profesor de idiomas, ni online ni presencial. Entonces, claro, esto al final nos provoca más problemas que soluciones, muchas veces. Como digo, a no ser que lo queremos hacer muy simple, entonces perfecto. Entonces, bueno, pues esta es una de las cosas. Y hay otra cosa que dije antes, y es que los profesores, muchos profesores, tecnológicamente, pues, bueno, tienen sus dificultades. Y pensé que Didaski, o pensamos que Didaski debería ser algo sencillo, o sea, que el más torpe de los profesores entre y diga, ah, mira, sé cómo usar esto. No es complicado, o por lo menos voy a recibir una ayuda de verdad, que me va a facilitar la vida y no voy a perder el tiempo porque a mí lo que me gusta es dar clases, no andar perdiendo el tiempo usando herramientas. Bueno, pues para ese tipo de gente está pensado Didaski. Y además está pensado por profesores, que esa también es una gran ventaja. Eso es una gran ventaja, la verdad es que sí. Bueno, Óscar, nos acercamos ya hacia el final de la entrevista. ¿Qué proyectos de futuro tienes? ¿En qué estás metido ahora mismo, además de Didaski? Pues ahora estoy casi, no, a tiempo completo no estoy con Didaski, pero casi, aparte de las clases. Pero proyectos futuros tengo algunos libros y una serie de vídeos para hacer y sobre todo en septiembre, creo que lo decías al principio, a finales de septiembre, en principio, vamos a tener la conferencia, una conferencia para profesores, esta vez sí de español en particular, un poco dedicada a la didáctica, a la pedagogía y
de la mano del señor Paulino Brenner, que ya es conocido por varias... Sí. Dios mío, no se cansa ese tampoco, ¿eh? No termina, es como tú. No. Las produce en serie. Tiene una máquina de hacer conferencias, pero esta vez, eso sí, le acompañamos... va en compañía Paulino con Ana Martínez Fares y con Ana, conmigo, sí. y nos entramos entre los tres y la estamos formando entre los tres poquito a poco, pero bueno, en septiembre llegará esa conferencia, sí. Y lo demás, pues eso, Didaski, clases, libros, viajar, sobre todo viajar. Y una preguntita, bueno, yo a ver si un día esto también secuestro a Paulino y le hago una de estas preguntas, pero ¿quién se puede presentar a esta conferencia L, Óscar? Bueno, pues cualquier profesor. Al final, mira, todos tenemos cosas que enseñar. Es lo que decía antes, el profesor que piense que sabe todo está acabado como profesor, pero también el profesor que piense que no puede enseñar nada. No se imagina las lagunas que tenemos todos los profesores. Entonces, al final, cualquier profesor que tenga un tema interesante que pueda presentar. En septiembre esto. Eso es. Vale, estamos todos atentos en septiembre. Y bueno, Óscar, última pregunta o último consejo. ¿Qué única recomendación o qué único consejo podrías dar a una persona que quiere dedicarse a la enseñanza online y que todavía no ha empezado a moverse? Vale, un único consejo es imposible. A poder ser. Pero, vale, ¿cuál sería? Mira, yo cuando comencé en 2011, 2012 a ser profesor online, me perdí 1000 veces por el camino. Y me perdí 1000 veces por dos cosas. Una, porque no había un libro, una página, un grupo donde apoyarme. No sabía lo que había que hacer. Y dos, porque no tenía un plan. No sabía qué camino seguir. Y esto para mí es lo más importante a la hora de hacer, en realidad a la hora de hacer cualquier proyecto. Pero bueno, pues a la hora de convertirse en profesor online o a la hora de querer llegar a tu objetivo, sea cual sea, planifícalo. Por lo menos de menos a más, es decir, colocar puntos grandes, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y después esos puntos grandes los puedes distribuir en varios pequeñitos. Eso no quiere decir que tengas que seguir el plan a rajatabla, pero por lo menos que te sirva como guía. Precisamente por eso lo llamé guía a mi libro, porque no era para que la gente cuando termina el libro diga, ya soy profesor online. No. Es para que tengas una idea, es un esquema de cómo llegar a ser. Y esto es importante, tener un plan, un proyecto, porque si no lo tienes te vas a perder 1000 veces por el camino, te vas a distraer un montón y vas a perder más tiempo que otra cosa. Y dinero, al final. Sí, es lo que siempre digo yo, foco, ¿eh? Hay muchas cosas que hacer y te puedes perder y te puedes agotar y te puedes quemar y no saber a dónde avanzar. Así que un plan y a seguirlo con objetivos. Pues bueno, Óscar, muchas gracias por haberme dejado secuestrarte 40 minutitos o un poquito más. Te deseo todo lo mejor con tus proyectos, con Didaski, con este blog que sigue siendo un punto de referencia, con el grupo de Facebook que nunca se termina y que siguen creciendo en cuanto a variedad, en cuanto a número, y con la conferencia de L. Así que... Pues muchísimas gracias. Yo te deseo suerte a ti con este podcast, que es una iniciativa genial que a mí me hubiese encantado hacer, pero no tengo moral ni tiempo. Entonces me alegra un montón que lo hagas tú. Y bueno, seguimos en contacto con toda la gente. Muy bien, Óscar. Pues adiós y buena suerte. Chao. Muchas gracias. Chao. Recuerda que puedes seguir moviéndote con nosotros en conmovimiento.com, blog en el que encontrarás toda la información necesaria para mover tus clases de L online a otro nivel. Y en el que, si además te suscribes, recibirás gratuitamente mi guía rápida para empezar a vivir con movimiento, además del acceso a la zona del profesor con movimiento, lugar en el que te podrás descargar gratuitamente material didáctico para aplicar desde ya mismo a tus propias clases de L. Te espero en el siguiente podcast con más movimiento.